Hola chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya me escuchan? Sí, doctor. ¿En qué diapositiva nos quedamos? Empezábamos a ver el mecanismo de herniación. No, doc, aún no lo veía. Esto ya lo vimos. Sí, es así, doc. Entonces, acuérdense ustedes que el cuadro clínico lo vamos a tener con la tríada clásica y lo característico que aunque en ocasiones se recomienda lo que, bueno, se podemos encontrar a veces parálisis de otros pares craneales. El más frecuente es el sexto par craneal. La cefalea que ya saben ustedes que es matutina, que se va a exacerbar en las mañanas, que no cede a los medicamentos convencionales como los AINES, ¿verdad? Y en este caso, pues todas las maniobras de Valsalva van a generar que empeoren. El vómito, el síndrome de Bruns, que es el vómito sin antecedente de náusea, y el papiledema, que pues bueno, aquí se tiene que utilizar un midriético para ver realmente lo que es el fondo de ojo. Este es un fondo de ojo en un paciente en la cual tenemos una importante dilatación de la pupila y pues bueno, podemos ver realmente lo que es la mácula, vemos en este caso lo que es la papila, ¿verdad? Con la confluencia de las arterias, que son estas, las venas que se ven un poquito más oscuras. Aquí los bordes realmente de la papila pues se ven un poquito mejor comparado a los pacientes que tienen cráneo hipertensivo. Entonces, aquí podemos encontrar papiledema en fase precoz o en fase aguda, sobre todo en aquellos pacientes que tienen hemorragias subaracnoideas o, en este caso, cráneo hipertensivo de manera aguda, donde, pues bueno, encontramos unas venas retinales muy congestivas realmente. En el agudo podemos encontrar hemorragias alrededor de lo que es el borde de la papila y la confluencia de las venas se pierde junto con lo que lo son las arterias. En el papiledema crónico, pues bueno, vamos a encontrar una excavación franca, los bordes se van a ver completamente irregulares, las confluencias de las venas, pues se va a perder realmente. Y en este caso ya podemos encontrar problemas de visión periférica. En el atrófico, pues además de la lesión que encontramos en la campimetría, ya podemos encontrar ceguera. En esta imagen, pues vemos lo que es en este caso un paciente que tiene una tomografía y vemos realmente en este caso cómo te encontramos una masa a nivel de la parte frontoparietal. Si se dan cuenta, tenemos esto desplazando los tejidos y la presión la vamos a ejercer hacia todos los orificios, a través del tectorio, a nivel de la amígdala, y aquí nosotros tenemos en este caso los nervios ópticos. Estos nervios ópticos pues van a desplazar el líquido cefalorraquídeo hacia las vainas del nervio óptico, generando como tal también en este caso el papiledema. Y vamos a encontrar un papiledema realmente de forma crónica, que se los puedo asegurar que este tipo de pacientes seguramente ya tienen problemas de ceguera de forma bilateral. La lesión del sexto par craneal, acuérdense ustedes, porque es el nervio más largo y más delgado que nosotros encontramos. Entonces, ante los cambios de presión, pues bueno, vamos a generar una neuropatía de esto y lo podemos ver en este caso como la presencia de diplopia. Los otros síntomas que nosotros tenemos, pues bueno, van a ser los acufenos o tinnitus, que realmente es la sensación de zumbido de oídos, realmente por la turbulencia de lo que son las arterias a nivel de lo que es la arteria, en este caso cerebral. Entonces, los trastornos mentales son pacientes que realmente tienen problemas para dormir por el dolor, les acarrea un sinfín de problemas, en este caso psiquiátricos, y que pues bueno, tienen trastornos, en este caso de angustia, de ansiedad, de agitación. La disminución de la agudeza, que primero es la pérdida, la parte periférica y posteriormente la central, hasta poder llegar a tener una ceguera. La otra, la tríada o reflejo de Cushing, esta lo vamos a encontrar en todos pacientes que tenemos una presión intracraneana moderada a severa, donde ya encontramos una hipertensión arterial, trastornos en este caso del ritmo cardíaco con bradicardia y alteraciones del patrón respiratorio
y que pues bueno, esta es una tríada muy característica realmente de lo que es en este caso cráneo hipertensivo. El deterioro rostrocaudal, entre más alta sea la lesión, pues en este caso vamos a encontrar un Glasgow más o menos de 13, de 12, ¿verdad? Conforme va descendiendo en este caso la presión intracraneana hasta transmitirla a nivel de mesencéfalo, protuberancia o bulbo, pues vamos a tener disminución realmente de lo que es en este caso las funciones cognitivas. Entonces vamos a tener una disminución progresiva del nivel de conciencia, vamos a tener bradipsiquia, que son respuestas lentas ante alguna pregunta, la desorientación temporoespacial, el estado de estupor o agitación, y aquí podemos encontrar ya incluso el paciente en estado de coma con una respuesta en flexión o una respuesta en extensión. Las lesiones focales son en este caso hacia diferentes pares craneales. Podemos encontrar parecias de otros pares craneales y que pues bueno, en la exploración física las tenemos que comentar. Hablando de, bueno, el otro mecanismo o la parte clínica que nosotros tenemos es el mecanismo de herniación. Esto normalmente sucede en pacientes que tienen, en este caso, cráneo hipertensivo de manera aguda, ¿verdad? Casi normalmente en este tipo de pacientes. Se puede presentar también en la fase crónica, pero podemos encontrar otra sintomatología. Entonces, ¿qué es este mecanismo de herniación? Es el desplazamiento del tejido cerebral a través de orificios o zonas rígidas condicionadas por las meninges. Aquí tenemos en este caso la hoz del cerebro, en la cual, bueno, acuérdense ustedes, estas meninges, en este caso la dura madre, es rígida, en este caso forma esta tienda que se le llama así, en este caso hoz del cerebro, tiene la imagen de una hoz, si se dan cuenta en la forma de una C, y aquí va a dividirnos en este caso el hemisferio del lado derecho del izquierdo. Aquí yo tengo la tienda del cerebelo, bueno, esta tienda del cerebelo, aquí la tenemos nosotros, realmente se extiende en forma transversal, ¿ok? Y efectivamente protege en este caso al cerebelo a través de en este caso de esta tienda. Aquí tenemos un espacio donde no tenemos en este caso dura madre. Aquí está lo que es el tálamo y tenemos lo que es el mesencéfalo, y realmente a partir de aquí es donde se va a colocar lo que es en este caso el tallo cerebral, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, ¿verdad? Y médula propiamente dicho. Entonces, en este caso, el tentorio me va a separar la parte supratentorial de la parte infratentorial donde tenemos el cerebelo. Y la hoz del cerebro me va a dividir, en este caso, hemisferios del lado derecho, del lado izquierdo, ¿ok? Y tenemos otro, en este caso, otro orificio, sobre todo a nivel del agujero occipital, donde tiene la continuidad el bulbo con lo que es la médula espinal. Aquí lo tenemos. Entonces, son los sitios por el cual se pueden desplazar realmente el tejido cerebral, y es como nosotros vamos a tener, en este caso, evidencia de lo que es la clínica. ¿Ok? Vámonos con la primera herniación, la herniación del cíngulo. Y bueno, ¿qué es la herniación del cíngulo? Bueno, esta es una circunvolución que normalmente la tenemos en la parte interna de los hemisferios. Aquí lo tenemos. El cíngulo está descansa sobre el cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso, ¿verdad? Entonces, esta circunvolución, pues bueno, va a ocupar parte del lóbulo frontal, lóbulo parietal, hasta la parte posterior. ¿Ok? Aquí lo tenemos de azul, nuevamente este cíngulo, ok. Aquí tenemos el cíngulo, lo encontramos en este sitio, ok. Pero bueno, cuando tenemos masas o en este caso tumores, puede condicionar el desplazamiento del cíngulo a través de la hoz del cerebro. Esta es la hoz del cerebro que nosotros tenemos y va a condicionar este mecanismo de herniación. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar compresión, en este caso, del sistema ventricular, desplazamiento del cíngulo, y algunas veces aquí pasa lo que es la arteria cerebral anterior, y si la comprime de forma continua y prolongada, pues podemos condicionar en este caso apoplejías, sobre todo de la irrigación de la arteria cerebral anterior. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre, lo característico en la parte clínica no me da muchos síntomas,
pero va a depender mucho de, en este caso, de la cantidad de masa que se desplace a través de este cíngulo. Ok, bueno, en este caso del lado del cerebro. Esa es la herniación del cíngulo. Vámonos con la otra, la más dramática, la más clínica y la que nos puede orientar realmente, en este caso, a un cuadro más severo. Sucede sobre todo en este caso en masas en la parte supratentorial, sobre todo hematomas epidurales y hematomas subdurales, donde me genera desplazamiento del lóbulo temporal hacia el lado contralateral. Y bueno, aquí realmente este es el lóbulo temporal, descansa sobre la tienda del cerebelo. Y fíjense bien, aquí yo tengo el tallo cerebral, donde tengo parte de lo que es el tálamo, parte en este caso del mesencéfalo, protuberancia, bulbo, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos nosotros una circunvolución que se le llama el uncus, que la tenemos en este sitio, si se dan cuenta. Este es viendo en el lóbulo temporal de la parte inferior y aquí tenemos nosotros el uncus, ¿ok? Aquí tengo yo el tallo cerebral y fíjense bien, si la masa me desplaza en este caso a el uncus, va a generar compresión hacia lo que es el tallo cerebral. Y esta compresión, ¿qué es lo que me va a dar sobre todo? ¿Qué sintomatología? Me va a dar pérdida de la conciencia, ¿ok? Midriasis ipsilateral a la lesión de donde se encuentra herniando y hemiplegia contralateral. Acuérdense ustedes que la vía córtico-espinal, aquí se nace en la parte prerolándica, normalmente viene por la corona radiada y pasa en este caso pasando por el tálamo, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, ¿verdad? En bulbo se hace la decusación. Entonces, la parte, en este caso, la parte motora que se está afectando, realmente va a ser hemiplegia contralateral. ¿Sí? Precisamente porque esta uncus me está condicionando compresión del tallo cerebral en este sitio. Por eso tenemos esta sintomatología. En esta otra imagen, si se dan cuenta, aquí tenemos una herniación, sobre todo del lado derecho. Esta es una herniación, sobre todo del lado izquierdo. Bueno, aquí viene la vía córtico-espinal, cómo desciende, ¿ok? Pasando por lo que es mesencéfalo, protuberancia y bulbo, ¿verdad? En bulbo se hace la decusación. Y bueno, por eso es de forma contralateral. Ahora, pero ojo, no nada más aquí me puede generar la compresión a nivel del tallo, sino también me puede condicionar compresión del otro lado. ¿Y qué podemos encontrar cuando tenemos en este caso la compresión del tallo a través de la muesca de Kernocam? Esta es la muesca de Kernocam, la tenemos en este sitio y aquí vamos a encontrar igual la pérdida de la conciencia, la midriasis ipsilateral, pero aquí no vamos a encontrar hemiplegia contralateral, la vamos a encontrar hemiplegia ipsilateral, precisamente porque aquí se está comprimiendo, en este caso, la vía córtico-espinal en la muesca de Kernocam, que la encontramos en este sitio. Se llama fenómeno de Kernocam-Goldman. Aquí lo tenemos. Bueno. Además de esto, pues bueno, también este tipo de lesiones, sobre todo de las herniaciones del uncus, me puede generar también la compresión de la arteria cerebral posterior. Acuérdense ustedes que aquí viene lo que es la arteria basilar y se va a dividir en cerebral posterior, izquierda y derecha. También me puede condicionar compresión a nivel de la arteria cerebral posterior y condicionarme también otro problema más de isquemia. Entonces, es la que nosotros encontramos más dramática, hablando de la clínica. Entonces, es muy importante que cuando nosotros tenemos un hematoma epidural y subdural, tenemos que estar midiendo la escala de Coma-Glasgow, midiendo el diámetro de lo que es la pupila y viendo en este caso, sobre todo, la vía córtico-espinal. ¿Quedamos? En esta imagen, pues bueno, vemos lo que es la midriasis, ¿verdad? La midriasis es lo que me está condicionando que tenemos afectada esta vía. Esta es una miosis. En esta otra imagen vemos cómo se muestra realmente la vía córtico-espinal. Realmente, si yo encuentro una lesión de este sitio del lado derecho, pues bueno, vamos a encontrar hemiplegia contralateral. Y si es del efecto de Kernocam, va a ser una hemiplegia ipsilateral a la lesión. Realmente, pues bueno, se dan cuenta, aquí viene la decusación y realmente la hemiplegia es contralateral precisamente por esa decusación. Ahora vamos a hablar de la herniación transtectorial central. Esta herniación transtectorial central es precisamente cuando masas de la parte supratentorial desplazan
sobre todo a nivel del tálamo, a nivel del mesencéfalo, hacia la parte infratentorial. ¿Ok? Realmente pues se necesita una masa de gran tamaño para que me genere este desplazamiento. Entonces, aquí vamos a encontrar lesión de lo que es el tálamo y el mesencéfalo. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar con miosis bilateral, es lo característico. Vamos a encontrar la pérdida de mirada vertical. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes normalmente miran hacia abajo, ellos no pueden mirar hacia arriba, por eso se llama la pérdida de la mirada vertical. Siempre los pacientes están como mirando hacia abajo y corresponden en este caso al síndrome de Perinao. Y además de esto, pues bueno, podemos encontrar trastornos de la respiración si me condicionan compresión, sobre todo a nivel de la protuberancia. Aquí yo tengo en este caso un diagrama donde tenemos el ritmo de la respiración, inspiración, expiración, respiración, inspiración, y no tenemos ningún problema. Si la lesión se encuentra íntegra arriba de la protuberancia. Ya cuando me genera afección de la protuberancia, pues ya encontramos trastornos de la respiración, que puede ser hiperventilación, que puede ser respiración de Cheyne-Stokes, ¿verdad? E incluso hasta periodos de apnea. Entonces son lo que normalmente encontramos en la herniación transtectorial central. Y bueno, hablando de esto de la respiración, a partir de aquí, pues vamos a encontrar los diferentes tipos de trastornos respiratorios. Sabemos que realmente la mecánica ventilatoria es un conjunto realmente de neuronas desde la integración, en este caso cortical, donde tenemos en este caso otros centros efectores, donde aquí tenemos lo que es el centro neumotáxico, el centro amnéusico, que se encuentran a nivel de lo que es la protuberancia. A nivel de bulbo, pues bueno, tenemos otros centros que se llaman realmente el grupo de neuronas ventrales y neuronas dorsales, ¿ok? Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de receptores, tantos de irritación que lo encontramos a nivel de la boca, la faringe, la laringe, a nivel de lo que es la tráquea, ¿verdad? A nivel de la parte yuxtacapilar, a nivel de los alvéolos. Bueno, todos estos generan estimulación de estos centros respiratorios. Los otros, bueno, los encontramos a nivel de lo que es el glomus carotídeo, donde en este caso determinan la concentración de CO2, de oxígeno, ¿verdad? Y pues bueno, van a generar esta estimulación de estos centros. El centro neumotáxico y el centro amnéusico los encontramos a nivel de protuberancia. ¿Qué hace el centro neumotáxico? Bueno, parece ser que es el que se encarga del control respiratorio vulvar. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, corta la respiración. Aquí tenemos nosotros el grupo respiratorio ventral, que estos realmente van a generar lo que es la inspiración y la expiración. Bueno, lo que hace el centro neumotáxico, corta la respiración, pero la hace más superficial y más rápida. ¿Y qué hace? Inhibe al centro amnéusico. El centro amnéusico, pues bueno, aumenta la fase de inspiración, mantiene esa cantidad de este volumen y pues bueno, a partir de aquí va a estimular sobre todo el grupo respiratorio ventral y dorsal. Bueno, ahora, ¿a qué viene esto? Cuando yo encuentro un cráneo hipertensivo, ¿ok? Donde encontramos en este caso alterada la presión de perfusión, decimos que, pues bueno, se va a alterar realmente lo que es la circulación del mesencéfalo. Si yo tengo íntegro por arriba de la protuberancia, si se dan cuenta, no voy a encontrar ningún trastorno de la respiración. ¿Por qué? Porque estos centros de la respiración se encuentran intactos. Cuando yo tengo una lesión donde me compromete la irrigación y en este caso la compresión de la protuberancia, aquí se pierde este centro neumotáxico y este centro amnéusico. Entonces, la respiración se va a dar, pero se presenta de forma irregular. No tenemos una cantidad de volumen inspiratorio y la respiración se va a ver completamente alterada. Y ahora, aquí, pues bueno, va a poder respirar el paciente, sí, con esa dificultad, pero si yo tengo una lesión por abajo, en este caso del bulbo, entonces ya vamos a encontrar una lesión franca de lo que es el nervio frénico y ¿qué creen? El paciente ya no va a poder respirar. Precisamente por eso decimos que entre más baja sea la lesión, vamos a encontrar un trastorno de respiración más alterado. Por eso lo metí en este sitio, en esta diapositiva, para que pudieran comprender esa parte, porque alteraciones del patrón respiratorio.
Ahora tenemos nosotros en este caso la herniación tonsilar y la tonsila o la amígdala cerebelosa la encontramos en este sitio a nivel del cerebelo, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una masa, un hematoma o un tumor que me genere desplazamiento del cerebelo contra el tallo y en este caso genere una herniación en este sitio de la amígdala, pues voy a interrumpir todas las funciones de supervivencia, llámese frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial. ¿Y qué cree? Pues bueno, esto sucede sobre todo en pacientes que tienen un cráneo hipertensivo severo y le toman una muestra de líquido subaracnoideo, en este caso de líquido cefalorraquídeo, y que va a generar, pues que la presión descienda hacia abajo generando esta herniación, ¿ok? Realmente podemos decir que es de forma iatrogénica, por eso en los pacientes que tienen cráneo hipertensivo, pues no se realiza este tipo de procedimiento de punción subaracnoidea. Muy bien. Y aquí, pues bueno, este tipo de alteraciones vamos a encontrar desde alteraciones de respiración tipo Cheyne-Stokes, e incluso la podemos encontrar en este caso con hiperventilación neurogénica, donde solamente tenemos las funciones de los centros, en este caso, vulvares, ¿ok? Podemos encontrar en este caso alteraciones de la frecuencia cardíaca desde una bradicardia, una hipertensión y la alta presión de pulso. Entonces, aquí ya tenemos una tríada muy característica que se le llama la tríada de Cushing, que es un signo, en este caso una tríada maligna que me está indicando realmente un mecanismo de herniación severa. Ahora vamos a mencionar una cosa que se le llama herniación transtectorial ascendente. Y bueno, ¿cuándo sucede esto? Ahora es cuando el contenido infratentorial se protruye hacia la parte supratentorial. ¿Y cuándo sucede esto? Sucede sobre todo en aquellos pacientes que tienen hidrocefalia. Y a la hora de que realmente, pues bueno, le van a colocar una válvula de derivación, aquí yo tengo, bueno, aquí se hace en un orificio, un trépano, ¿verdad? Colocan lo que es el catéter hacia la parte intraventricular. Si en este caso el neurocirujano saca más líquido de lo que debe de corresponder, ¿qué va a pasar? Va a desplazar el tejido hacia la parte supratentorial. Y vamos a encontrar anomalías pupilares, defectos de postura, infartos de la arteria cerebelosa superior y que realmente también tienen mal pronóstico en este tipo de pacientes. Entonces, aunque para ellas es un procedimiento realmente muy sencillo, pues bueno, pueden ocurrir este tipo de herniación transtectorial ascendente. Esta es una imagen representativa aquí de amarillo, cómo se coloca lo que es el catéter, la válvula, y normalmente va pasando de la parte subcutánea hasta localizarse a nivel de lo que es el peritoneo para su drenaje y absorción. Ok, ahora ya hablamos de la parte clínica, ya hablamos de la parte de la fisiopatología. Ahora vamos a hablar del aspecto del diagnóstico. Bueno, ya saben ustedes, llega el paciente, cómo se comporta, cómo está. Bueno, si es un traumatismo craneoencefálico, pues bueno, vamos a encontrar un Glasgow bajo, ¿verdad? Y pues bueno, si nosotros tenemos un paciente que llega a la consulta, pues bueno, me va a empezar a decir, ¿sabe qué, doctor? Tengo 3 meses con un dolor de cabeza que es insoportable, no me deja dormir, ya incluso piensan que estoy loco. La otra es cada vez que me agacho o realizo alguna maniobra o alguna actividad, vomito de forma espontánea. ¿Y qué creen? Y además empiezo a tener problemas de visión, ya el ojo se me va incluso de lado. Entonces ahí, pues bueno, ya podemos nosotros diagnosticar es cefalea, vómito sin antecedente de náusea, la presencia de diplopia y la pérdida de la visión. Muy bien, pero pues bueno, nosotros tenemos que valer con estudios de imagen y pues bueno, aquí tenemos la tomografía, que es un estudio más barato que muchas ya unidades privadas institucionales, pues bueno, ya lo tienen realmente para hacer diagnóstico. La otra, la resonancia magnética, tiene mejor sensibilidad y especificidad que la tomografía, pero pues bueno, aquí la tomografía nos va a ayudar bastante. Y como tal tenemos en este caso sobre todo estudios no cruentos y estudios cruentos. Cruentos significa que nosotros lo vamos a invadir. Al invadirlo, pues bueno, podemos generar una herida, podemos generar en este caso una neuroinfección, que es el problema. De los no cruentos, pues solamente en este caso utilizamos los estudios de radiodiagnóstico. Y aquí mencionamos uno. Por ejemplo, estas son, en este caso, los estudios no cruentos, ¿verdad? Donde en este caso tenemos el Doppler transcraneal. Este Doppler transcraneal, pues determina solamente la
presión de las arterias cerebrales y pues bueno, me indica realmente el flujo cerebral. La resonancia tisular, pues bueno, también hay unos estudios más específicos de resonancia donde me determina cómo se está fluyendo, cómo se está moviendo el agua y las diferentes sustancias de los tejidos y pues me va determinando cierto déficit neurológico en la cual pues bueno, pues ya me está indicando que tenemos en este caso un flujo arterial alterado. La espectrografía de infrarrojo, pues bueno, va determinando, esto realmente es igual, parecido a la resonancia, donde determinan, se absorbe en este caso el rayo infrarrojo y determina la circulación cerebral. Tenemos la ecografía ocular, la tonometría ocular. Bueno, estos estudios no son tan específicos para hacer un diagnóstico, pero me pueden ayudar. Por ejemplo, la ecografía me determina el diámetro de lo que es la vaina del nervio óptico. Lo normal, 5 milímetros, más de 5 me indica en este caso cráneo hipertensivo. ¿Ok? La tonometría ocular, pues bueno, solamente me sirve para determinar si tenemos o no en este caso presión intraocular aumentada, sobre todo con papiledema. Aunque pues bueno, no es tan específica. Y la otra, la electroencefalografía, sobre todo cuando ya tenemos un paciente con una escala de coma-Glasgow de 3 o en estado de coma que ya me pueden en este caso sugerir sobre todo muerte cerebral en pacientes que tienen cráneo hipertensivo severo. Y tenemos las cruentas. Bueno, las cruentas tienen mejor especificidad. ¿Por qué? Porque me determinan la presión intracraneal de forma exacta, nada más que tenemos el inconveniente que podemos generar hematomas, infecciones y que esas son las complicaciones que pueden empeorar a mi paciente. Entonces, tenemos la intraventricular, que es la adecuada, el gol estándar. Recuerden ustedes que este catéter se coloca a través de un orificio de la piel, el cráneo, la dura madre, se perfora el tejido cerebral hasta localizarlo a la parte intraventricular. Ahí lo tenemos y en automático me determina la presión intracerebral. La intraparenquimatosa no tan específica como la intraventricular, pero se puede utilizar. La subdural y la epidural también se coloca el sensor por abajo de lo que es en este caso la dura madre o por arriba de la dura madre antes de que se penetre la dura madre. Tenemos otros como es la oximetría venosa yugular y la línea arterial. Pues bueno, esto sobre todo en pacientes que tienen hipertensión arterial y la oximetría venosa yugular, pues bueno, acuérdense ustedes que cuando yo tengo una alteración de presión de perfusión cerebral y tengo yo cráneo hipertensivo, se altera el volumen sanguíneo y con esto pues me desplaza realmente en este caso el componente del líquido cefalorraquídeo al seno dural y de ahí a la yugular. Bueno, ahí determinamos la oximetría venosa y si tenemos una oximetría venosa menos de 35, me está indicando que nosotros tenemos un paciente con cráneo hipertensivo. Este es el ultrasonido Doppler transcraneal, ¿verdad? Aquí tenemos una ecografía también del globo ocular donde está determinando realmente las características del globo ocular, el diámetro de la vaina del nervio óptico, aquí lo está midiendo en pacientes que tienen más de 5 milímetros, es indicativo que es cráneo hipertensivo. Una resonancia tisular, pues bueno, donde determina realmente en este caso que tenemos un flujo arterial completamente alterado, sobre todo una masa a nivel de lo que es el cerebelo, aquí lo encontramos, ¿verdad? Esta es una otra resonancia donde está determinando, sobre todo en pacientes que tienen hidrocefalia y aquí tenemos en este caso aumento del diámetro del nervio óptico. Esta es una tonometría ocular, aunque es muy inespecífica, realmente tienen baja sensibilidad y especificidad. Pero bueno, ya saben ustedes que cuando sacan algún instrumento de medición, pues bueno, tienen que sacarlo y tienen que darle cierto valor para que se pueda estar utilizando. Entonces depende mucho de esos. Esta es en este caso, la oximetría venosa yugular. En condiciones normales, acuérdense ustedes que cuando se coloca un catéter yugular, pues bueno, se coloca y se lleva en este caso a la unión de la aurícula con lo que es la vena yugular. Bueno, en este caso, pues bueno, se dirige hacia la parte cefálica. Precisamente aquí tengo yo una radiografía donde tengo un catéter y fíjense cómo el catéter se llega hacia la parte superior para determinar en este caso la oximetría y normalmente tiene que estar arriba de 25 a 30 milímetros de mercurio ese oxígeno. Si está abajo de esto,
pues me indica que mi paciente está con una presión de perfusión cerebral. Es un estudio que ya no se realiza, pero pues también se puede utilizar en algunos centros hospitalarios, sobre todo de trauma. ¿Ok? El mejor es este, el B, el intraventricular. ¿Ok? El intraparenquimatoso, el subdural y el epidural no son tan específicos, pero bueno, lo tenemos que mencionar y aquí nosotros tenemos. Ahora, aquí tenemos nuestro catéter, ¿verdad? En este caso lo conectamos a un gráfico y este gráfico, pues bueno, me va a determinar en este caso las ondas y las presiones que nosotros tenemos. Pero bueno, eso anteriormente a la antigüita, ya saben ustedes que últimamente pues ya tenemos diferentes monitores donde se conectan y determinan realmente la presión y pues bueno, aquí tenemos diferentes tipos de monitores donde ya se determina la presión en este caso, intracerebral. Estos son algunos de los monitores que ya se puede colocar en este caso, este catéter intraventricular. Pero bueno, si nosotros no tenemos esos monitores, pues bueno, lo podemos llevar a un gráfico. Si los que ya pasaron ustedes por laboratorio de fisiología, si se dan cuenta, cuando vimos potenciales de acción, bueno, se conectan y se determina la corriente eléctrica. Bueno, aquí sé que en este caso van a determinar la presión intracraneal y vamos a determinar estas ondas. Estas ondas son en un paciente que tiene una presión de 10 a 15 milímetros de mercurio. Y aquí tenemos primero una onda de percusión. Esta onda de percusión está relacionada con la presión sistólica. Posteriormente hace un descenso, luego hace un aumento y aquí tenemos la onda tidal. Esta onda tidal, pues bueno, está relacionada con la presión que nosotros tenemos en un paciente normal. Desciende y tenemos en este caso la onda dicrótica. Esta onda dicrótica está relacionada con la presión realmente, en este caso, de tipo diastólica, ¿ok? Acuérdense ustedes que la presión en este caso a nivel del seno venoso lo encontramos de 5 a 7 y pues bueno, es la presión que normalmente se determina. Ahora, ¿qué pasa en aquel paciente que ya tiene una presión arriba de 20 milímetros de mercurio? ¿Qué creen que pasa? Se altera la presión de percusión, que es la presión sistólica, porque disminuye el flujo sanguíneo, entonces hace un descenso y ¿qué creen? La onda tidal hay un aumento de la misma, que es la que me está indicando la presión intracerebral. Y esta es la onda que vamos a encontrar de forma patológica en pacientes que tienen, en este caso, un cráneo hipertensivo. ¿Ok? Pero bueno, a partir de esto, pues bueno, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de ondas que la vamos a mencionar. Entonces, este registro gráfico es en un paciente que tiene una presión de 10 a 15, donde los tres compartimentos cerebral, líquido cefalorraquídeo y en este caso el componente sanguíneo se mantienen de forma adecuada, generando esta onda, en este caso, este registro gráfico que me está indicando donde yo no encuentro ningún problema. Cuando yo empiezo a tener una masa, esta masa me va a dar cambios realmente de la morfología del registro gráfico y pues bueno, aquí pues bueno, todavía tengo yo una presión de 20 donde ya empiezo a tener cambios en este caso de la onda, en este caso tidal. En aquel paciente que ya tiene un cráneo hipertensivo severo, pues vamos a encontrar una alteración de estas ondas que lo vamos a encontrar de la siguiente forma. Aparecen en este caso unas ondas de tipo A, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una presión intracerebral de 50 a 100 milímetros de mercurio y las encontramos así. Se les llaman ondas A o también plateu o MZ. Aquí las encontramos. Realmente este tipo de pacientes ya van a tener la tríada característica de Cushing y realmente ya encontramos un deterioro neurológico severo que muy probablemente ya tenemos también mecanismos de herniación. ¿Ok? Ahora nos vamos a las ondas de tipo B. Estas ondas de tipo B van a aparecer en aquellos pacientes que tienen una presión de 20 a 50, más o menos parecidos como estas. Es unas ondas más o menos de tipo B. ¿Ok? Donde la onda tidal, pues bueno, se va a aumentar. Aquí las encontramos y pues bueno, realmente este tipo de ondas las encontramos. Y ahora tenemos las ondas Trauer-Hering-Meyer, donde, pues bueno, este tipo de ondas son las que van a aparecer en la peseta, en la meseta de las ondas de tipo A,
que realmente son pacientes que tienen ya alteraciones del ritmo cardíaco y de alteraciones respiratorias. Y son los diferentes tipos de ondas patológicas que vamos a encontrar en pacientes con cráneo hipertensivo. ¿Ok? Ahora ya hablándonos realmente de lo que es la tomografía, no me voy a detener mucho en esto, pero pues bueno, tenemos en este caso una línea central, que en este caso corresponde a la línea interhemisférica, donde tenemos la hoz del cerebro, tenemos en este caso aquí lo que es el seno longitudinal superior en una forma triangular, ¿verdad? Aquí tenemos los hemisferios, muy bien. Tenemos el sistema ventricular, donde no tenemos ningún problema. Vemos las densidades de la sustancia gris con la sustancia blanca, cambia completamente y pues podríamos decir que no tenemos ningún problema, ¿verdad? Ya en esta imagen vemos un paciente que tiene hidrocefalia, donde se dan cuenta que aquí muy poco apenas se veía el sistema ventricular. En un paciente que tiene hidrocefalia, pues bueno, ya tenemos realmente lo que es una importante dilatación del sistema ventricular. En este caso es una tomografía en la línea media que está aquí. Si se dan cuenta, la tiene desplazada hacia el lado contralateral, generando compresión del sistema ventricular. Es un paciente que tiene una hemorragia intraparenquimatosa con una hemorragia intraventricular de forma importante. Este paciente seguramente tiene un mecanismo de herniación de tipo uncal que tiene que estar intubado incluso. ¿Ok? Y bueno, aquí pues nosotros vemos esta parte del sistema ventricular donde tenemos que ver mucho lo que es la simetría. Aquí tenemos una masa, tenemos un hematoma en este caso subdural desplazando y fíjense cómo aquí tengo yo la hoz del cerebro, tengo una herniación del cíngulo, tengo un poco de compresión del sistema ventricular. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que ir viendo estas imágenes. Este es un paciente que tiene un tumor cerebral. Si se dan cuenta, aquí tenemos edema perilesional generando desplazamiento del tejido, tenemos un desplazamiento de la línea media, tenemos compresión del sistema ventricular. En esta otra, pues bueno, tenemos la presencia de una fractura, no se ve muy bien, pero tenemos neumoencefalia, aquí tenemos entrada de aire, aquí tenemos un hematoma, si se dan cuenta, que está generando importante edema y generando desplazamiento de la línea media con compresión del sistema ventricular. Entonces, hay que estar viendo este tipo de imágenes, un hematoma, en este caso epidural. Si se dan cuenta, aquí la tenemos con desviaciones de la línea media. Tenemos en este caso una angiotac, donde encontramos malformaciones en este caso y podemos ver en este caso el efecto de compresión y en este caso acumulación de sangre en este tipo de pacientes. Aquí yo tengo también una hemorragia donde seguramente este paciente tiene una herniación de tipo uncal. Y bueno, entonces la tomografía afortunadamente ya nosotros la tenemos y pues nos sirve de mucho para hacer en este caso el diagnóstico. Este es un paciente que tiene una contusión cerebral, donde tenemos microhemorragias, donde me generan una herniación del cíngulo, desplazamiento de la línea media y las zonas hiperdensas, sobre todo en el sitio de la hemorragia de tipo intraparenquimatoso. Este es un paciente que tiene en este caso una falla hepática, una encefalopatía Child de tipo C, donde tenemos hiperamonemia, donde se dan cuenta tenemos compresión del sistema ventricular, no vemos fisuras en este caso a nivel de los hemisferios y este paciente pues está en este caso con cráneo hipertensivo. Ok, vamos a hablar ahora del tratamiento. El tratamiento pues muchas de las veces, bueno, ¿cómo vamos a empezar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy bien, cuando tenemos nosotros el antecedente que pues bueno, tuvo un traumatismo craneoencefálico, pues bueno, en este tipo de pacientes, pues tenemos que saber más o menos la mecánica del efecto de la lesión, cómo está el paciente, qué escala de Glasgow tuvo el paciente en este caso al inicio, el tiempo que tardó al llegar a la institución y en este caso el personal, sobre todo de los médicos de urgencias que van a recibir este tipo de pacientes. Bueno, realmente esto del tratamiento del cráneo hipertensivo se considera una emergencia médica en la cual se tienen que atender en la unidad de choque de su hospital o en la unidad de cuidados intensivos. Como tal, tiene un objetivo este tratamiento. Primero, número uno, evitar lesiones neurológicas secundarias. ¿Qué quiere decir? Ya ustedes tienen una lesión neurológica que puede ser un traumatismo o que puede ser un tumor. Ahora lo que tenemos que hacer es evitar aparecer nuevamente este tipo de lesiones neurológicas secundarias que son de forma irreversible. Este tipo de lesiones tenemos que estar evitarlas.
Y bueno, ¿cómo lo vamos a evitar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mantener una presión intracerebral menor de 20 para que en este caso mi presión de perfusión no tenga ningún problema. Y lo tenemos que tener entre 60 y 120 para que su mecanismo de autorregulación genere vasodilatación o vasoconstricción para mejorar ese flujo sanguíneo cerebral. ¿Ok? Y la otra, evitar factores que agraven o que precipiten este aumento de la PIC. Llámese posición, llámese ventilador, llámese collarín, llámese cualquier cosa que me altere en este caso, o me modifique la presión intracerebral. Y bueno, ¿y cómo vamos a empezar? Pues bueno, realmente no hay una regla tan específica para darle lo que es el manejo, pero empezamos realmente en este caso. Primero, número uno, la posición de la cabeza, colocar el paciente de 30 a 40 grados, en este caso para que no tengamos ningún problema de, en este caso, el drenaje venoso, ¿verdad? Ahí podemos utilizar en este caso oxigenación con puntas nasales o una mascarilla reservorio y el uso de, en este caso, analgésicos para evitar. Acuérdense ustedes que cuando un paciente tiene dolor, algún cambio de posición me va a condicionar aumento de la pica. Entonces utilizamos sedorelajación. Si a pesar de esto mi paciente no tiene mejoría, pues bueno, empezamos a utilizar en este caso el manitol o el suero hipertónico, que lo vamos a ver más adelante. Si a pesar de todo esto el paciente no hay mejoría, incluso se va deteriorando, pues bueno, procedemos en este caso a intubarlo y condicionamos hiperventilación para mejorar y abarrer en este caso el CO2 y algunos centros hospitalarios. Yo la verdad nunca he visto ningún mecanismo de hipotermia, pero pues bueno, se pueden utilizar en aquellos pacientes que tienen encefalopatía anoxoisquémico con la finalidad de disminuir su metabolismo cerebral y que tenga un efecto, en este caso, neuroprotector. Lo mismo el coma barbitúrico. El coma barbitúrico tiene este mecanismo, neuroprotección, para disminuir el metabolismo y no genere más daño. Ya una vez que corrijan el edema, ya una vez que corrijan el causante que está generando el cráneo hipertensivo, pues bueno, ya pues, se van retirando en este caso los barbitúricos. Si a pesar de todo esto el paciente no tiene mejoría, pues ni modo, se tiene que hacer una craniotomía descompresiva donde se hace un escalpe, posteriormente se hacen orificios en este caso con sierra automática o con Verbicki, dependiendo de los centros hospitalarios, y se retira una parte ósea para tratar de que se hernie el tejido cerebral y mejore la presión intracerebral. ¿Ok? Entonces, cada paciente es individualizado, cada tratamiento. Puede ser que desde el momento que llega el paciente en automático se intuba, en automático se lleva en este caso con suero hipertónico hasta coma barbitúrico y lo llevamos en este caso a terapia. ¿Ok? Hay pacientes que realmente ya llegan con nosotros en estado de flacidez que muchas de las veces, pues bueno, en cuestión de minutos se nos va a morir. Y en ellos, aunque les hagamos la craniotomía descompresiva, créanme lo que no se va a salvar el paciente. Y ya saben ustedes, la cabeza tiene que estar central, elevación de 30 a 40 grados para favorecer el retorno venoso y no se obstruya en este caso el flujo venoso. La oxigenación, bueno, al inicio pueden ser puntas nasales, mascarilla reservorio. Si a pesar de esto el paciente no mejora su oxigenación, pues bueno, se intuba y se realiza en este caso la hiperventilación para barrer estos CO2. ¿Ok? La sedación. Aquí es muy importante hablar de la sedación, pues bueno, es importante utilizar diferentes tipos de sedantes y de analgésicos con la finalidad de que no me altere la presión intracerebral. Acuérdense que los sedantes me va a condicionar que el patrón respiratorio se altere y pues bueno, los opioides también tienen ese problema. Entonces tenemos que utilizar este tipo de medicamentos, sobre todo que sean analgésicos narcóticos a dosis bajas de vida media corta, que quiere decir que en automático cuando nosotros los retiremos, el paciente nuevamente vuelva a tener una respuesta neurológica y que la sedación no me altere la presión intracerebral. Entonces, es muy importante este tipo de medicamentos. Cada centro hospitalario de trauma
tiene ya su diagrama de flujo para el paciente que tiene cráneo hipertensivo. Ya en automático, enfermería empieza a preparar los medicamentos como es el midazolam, el propofol, el fentanil, la morfina, el lorazepam. Y pues bueno, este tipo de medicamentos ya cada centro hospitalario ya los tiene realmente prescritos y pues ya no vamos a tener que decirle a la enfermera tanto, nada más le indicamos la cantidad. Evitar realmente la fiebre. Hay un tipo de fiebre que es secundario al trauma, que estos pacientes realmente cuando tienen fiebre alteran la tasa metabólica porque aumenta su metabolismo. Entonces hay que evitar realmente lo que es la fiebre y pues bueno, tratamos de utilizar en este caso los antihipertérmicos como es lo que es el paracetamol principalmente. Cuando un paciente tiene alteración del flujo sanguíneo cerebral, bueno, que si el paciente está chocado o el lado contrario, si tiene un paciente que tiene una hipertensión arterial, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen control, pues bueno, ya se tiene que utilizar en este caso los antihipertensivos, ¿ok? Pero en aquel paciente que está chocado, pues bueno, tenemos que colocarle una línea venosa central para mantener una volemia de 10 a 12 centímetros de agua, ¿verdad? Mantener una presión arterial sistólica de manera adecuada y si en este caso el paciente no responde, podemos utilizar el uso de bolos, en este caso de cristaloides, que es solución Harman o solución fisiológica, ¿verdad? Si no tenemos en este caso gelafundin o en este caso Hemacel, pues tenemos que utilizar este tipo de bolos, son de 10 a 20 mililitros por kilogramo hora para tratar de mejorar esta volemia. Si a pesar de este aumento de volumen el paciente no mejora, pues utilizar en este caso los inotrópicos como la norepinefrina o la dopamina para aumentar esta presión cerebral. ¿Ok? Ahora, completamente todo lo contrario. En el paciente que tiene hipertensión arterial, pues bueno, siempre preguntar, ¿es paciente hipertenso de mucho tiempo? Sí, ¿qué medicamentos toma? ¿Por qué? Porque en este momento, en el paciente que tiene, en este caso, una emergencia hipertensiva, pues bueno, llega con nosotros y el paciente llega con presión alta, pues tenemos que disminuir la presión. La otra, si el paciente no se sabía hipertenso y en el momento que llega con ustedes tiene presión alta, entonces estamos ante la tríada de Cushing, que es hipertensión arterial. ¿Ok? Entonces es muy importante de no tratar la hipertensión hasta no descartar que sea por una presión intracerebral. Utilizamos la nimodipina, los betabloqueadores, la betanol. Tenemos diferentes tipos de medicamentos para mantener una presión de perfusión de 100 milímetros de mercurio y no se altere. Ahora, cuando yo tengo un paciente con emergencia de cráneo hipertensivo, es muy importante disminuir solamente una tercera parte de la TAM. Porque si ustedes, el paciente que tiene emergencia o cráneo hipertensivo, lo llevan a las cifras normales, van a alterar la presión de perfusión cerebral en aquel paciente. Y ahora pueden empeorarlo con hipoxia y en este caso hay que tener mucho cuidado. Por eso, en los pacientes que tienen emergencias hipertensivas, hay que tener cuidado para no disminuir la presión de perfusión cerebral. ¿Ok? Por el horario, yo creo que nos quedamos acá. Ya la jefa ya le pasé la lista de los temas. Yo creo terminar mañana cráneo hipertensivo, entonces al primer alumno que vaya a exponer su caso clínico tiene 20 minutos para exponer un caso clínico, la sintomatología, el cuadro clínico, los diagnósticos que lo llevaron para hacer el diagnóstico y el tratamiento que emplearon en ese paciente, para que sus compañeros entiendan y comprendan cada tema. Por eso es muy importante reforzar el caso clínico con el tema. ¿Ok? Chicos. Hola, hola. Sí, doctor, sí. Bueno, entonces, muy probablemente mañana pase el primer chico con su tema de cráneo hipertensivo. Nos vemos. Claro. Bye, bye.